Ser, Ahí empezamos a grabar. sí, ya, todo de nuevo. Entonces, contamos con la presencia especial de nuestra invitada Estela, pero a ella no le gusta hablar mucho, la verdad. No tiene mucho rollo que contar. Pero bueno, en esta oportunidad no tenemos invitados, así que la gente nos va a tener que escuchar, aguantar a nosotros hablando. En esta oportunidad, yo te quería proponer ¿Qué pasó que con hablásemos. Juan? No, Juan es fan de nosotros, aparte de que fue invitado él dice que le entretenemos los domingos, entonces como Pero no, que ahora no se une. no le pregunté, podría preguntarle. Ay, pero eso te decía, no entendía la diferencia. Invítalo. Sí, déjame preguntarle. ¿Quieres ser invitado otra vez? A ver qué nos dice. Pasale el link y que se una. Sí. Copiar. Ahí está. Bueno, si llega, todo bien. Si no, yo te quería proponer que hablásemos respecto al video que me mandaste el otro día, Eh, ¿Qué video? el de la chica del aeropuerto. Ah, no me acuerdo. ¿No te acuerdas? La chica que hablaba de cómo ella sentía que el fútbol y la política eran una secta y que la gente le costaba mucho racionar por sí mismos. ¿No te acordáis? Ah, sí. Bueno, vagamente, pero Por- lo que pero sea. creo que es un tema muy importante a discutir porque precisamente cuando vi el video, como que yo sentí que lo que ella decía empalmaba mucho con algunas conversaciones que yo he tenido a lo largo de estos días, que tiene que ver con un poco con la falta de sentidos colectivos que en estos momentos de la humanidad, digamos. Ok, ¿Ya? Como con estos, como con esta falta, como con esta falta del sentido genuino de la pertenencia. y que ajá. yo creo que, y que yo creo que tiene que ver mucho con eso que ella nombra, de que cuando existe eso, cuando la gente lo encuentra, que ella hablaba de la política y hablaba del fútbol, como que lo racional se apagase, ¿no? Se apagase y como que se generara diálogos que vienen solamente como desde la emoción. Y desde precisamente como desde el cuidar este sentido como precisamente como de cuidar este sentido de pertenencia, que en algún momento, yo estoy hablando, de hecho nosotros no lo hemos visto, eh, que esa mística estaba suplida con otras cosas, ¿no? Yo siento que, como por ejemplo, no sé, si hablamos de nuestros pueblos originarios, por ejemplo, el sentido de los colectivos de los ritos, por ejemplo, del conectar con los ritos, del conectar con ciertas cadencias, con ciertas costumbres, o de repente el teatro también, o de repente, por ejemplo, el arte marcial o la práctica de algo, que son cuestiones que de alguna manera como que nos terminan aglutinando. Pero a ver, ahí hay un par de conceptos mezclados. No digo que sea ni bien ni mal, ¿no? Como sí, puntos de encuentro tipo ritualísticos que nos unen, que generan comunidad, algo así quieres decir. Exactamente. Ok, pero aunque no sea propio, porque digo, aunque no sea propio de nuestra cultura,
o de lo que percibimos como cultura. No estoy agregando valor de verdad a eso, lo que cada uno considere, sino como un ritual que te une nada más, porque es diferente Claro, a rituales culturales, digamos, que como una pertenencia más inherente a tu, digamos, a tu costumbre. es que, Uno toma hábitos a los que adhiere por afinidad, sean heredados o no, a eso me refiero. ¿Estamos eh, hablando de lo mismo? claro, claro, uno puede discutir cómo es que se forma, cómo es que se forman estos, pero Porque lo que hablaba, digamos, algo me acuerdo del video, pero de pertenencia, o qué sé yo, si hablamos de pertenencia, ahí entramos en otra área, digamos, porque el fútbol puede ser como más inherente a nuestra cultura que el kung fu. Yo el kung fu lo tomo porque, por afinidad, algo que me gusta y lo puedo aplicar desde otro lugar, pero no es parte de mi cultura. es que No sé, no yo sabría siento, decirte que es parte de mi cultura, porque vos hablas de claro, pueblos originarios y para mí yo ya empiezo a disrumpir, digamos, porque no te podría decir que no son originarios, en el sentido de que tomando algunas teorías que están dando vueltas y que escucho mucho a Sun Tzu, bueno, un filólogo, eh, y entramos en otra cosa. pero dale, No, dale, la cosa dale. la cosa de la conquista, de lo que es propio o lo que no. Y también puedo mezclarlo, asociarlo con una preidea que yo venía hoy de la transformación y de no saber si eso te pertenece o no te pertenece. Cuando vos hablas de lo emocional, que llena un vacío que es de otro orden, el fanatismo por una cuestión cómoda o pasiva de no querer revisarse un poquito. No sé si estoy llegando a algo que dijiste. Es como creo se abren que muchas aristas, ¿viste? por eso mismo es que es un tema bien interesante como para estos 40 minutos y donde siento que igual podemos aportar y me parece que, por ejemplo, tú hablas de lo propio, ¿no? Lo asocié por lo que vos dijiste, o sea, yo empiezo a abrir y para mí todo es posible, por eso. Claro, claro. Vos, Eh, vos abriste diciendo rituales como también de la cultura, de los pueblos originarios, de algo de la cultura, y después saltaste al Kung Fu. Entonces yo digo, bueno, acá se mezclan cosas, que es lo propio que no, aunque sea real o no, lo que uno percibe, y por qué adhiere a cosas locales o foráneas. mm, claro, claro, yo diría que ese es otro tema porque en No, estos yo para tiempos, tratar de entender, por eso abro interpretaciones para tratar de entender y porque también estoy un poquito, ¿cómo se dice? Como influida por lo que veníamos diciendo o se me ocurrió a mí de qué hablar, de perspectivas, de puntos de vista y también porque estaba escuchando maestros del Tao. Entonces, es como que si vos me cerrás un poquito, para ser más preciso, puedo llegar a entender. ya, perfecto. Eh, es que lo que pasa es que lo que yo planteo es más allá de la pertenencia o no pertenencia o que sea propio, lo interesante para mí es el tema del ritual, Ok, listo. del ritual como una costumbre compartida. Ujú. ¿Ya? Porque un ritual, no sé si tuviste alguna vez una película rusa
y aquí nos vamos a poner súper locos y súper intelectuales porque voy a hablar de una película rusa eh, de Andrei Tarkovsky que se llama El Sacrificio, Hace mucho. Mm. eh, donde en la primera escena el protagonista está plantando un árbol. Ujú. Y está plantando el árbol con su nieto, y él le explica a su nieto que si uno es capaz de regar todos los días el árbol a la misma hora, uno podría cambiar el mundo, simplemente por la persistencia de la costumbre, ¿no? Y ahí está transmitiendo un valor a un acto que puede ser muy mecánico, como es el regar. Sí, es un valor conservador, en el buen sentido. Claro, Sí, sí, claro, de fomentar, sí, sí, sí. Y de cuidar, claro, y de cuidar. claro. Claro, entonces estos ritos son actos que puede ser cualquier acto que uno le otorga un valor especial y lo comparte y lo socializa Ujú. y de ahí va generando como un sentido de pertenencia. Entonces yo por eso hablo de que, por eso comparo, por ejemplo, el fútbol con el kung fu, Entiendo. porque más allá de que sean cosas totalmente distintas, por ejemplo, el fútbol. El fútbol, desmontándolo de todo, son 24, son 11 22 tipos, más un árbitro, 23 que se reúnen en torno a un balón. Ujú. ¿Te fijáis? El Kung Fu es de personas que se reúnen en torno a una práctica corporal que se comparte, donde ellos luchan simbólicamente o físicamente también, dependiendo del contexto, ¿ya? Eh, y lo que hace esa práctica es que esa práctica es como un vaso que se empieza a llenar como de valor y se empieza a llenar como de asociaciones y se empieza a llenar como de significados. Y esa práctica es lo que va generando de alguna manera un tejido social en torno a esa práctica, que Una puede ser pertenencia. más, claro, que puede ser más extendido, por ejemplo, en el caso del fútbol, o una cosa como más restringida. Sí. Entonces volviendo a lo que planteaba en un principio, eh, yo siento que una de las grandes crisis que experimenta la sociedad moderna tiene que ver un poco con la pérdida de producción de ritos. Los ritos cada vez se vuelven algo más restringido y como más, y como que eso va, y como que, no sé, no sé, por ejemplo, acá en Chile, en los años 30, años 40, en los barrios, la gente se juntaba, por ejemplo, en las primaveras, a celebrar la fiesta de la primavera, y todos los vecinos participaban. Ujú. Ahora, por ejemplo, eh, si bien en los barrios existen las juntas de vecinos, nadie participa en las juntas de vecinos, ¿te fijáis? Hay ciertamente hay ciertos ritos que sí se comparten, por ejemplo, el ir al fútbol, por ejemplo, o de pronto las familias que van al mall los domingos, o la gente que va a la plaza, o de repente ir a un concierto, ir a un recital, pero son como, pero en esos ritos los espectadores son Ahora, participantes. pero a eso ir al mall y esas cosas lo llamás rito o, Es que ir o al, costumbre, digamos, o hábitos. Porque rito es como una sucesión de acciones repetitivas que, digamos, que una secuencia de acciones que se repiten y que se vuelven a repetir y a repetir y tienen como otro tipo de búsqueda, digamos, de conexión. Yo ir al mall no eh, lo veo como un ritual, digamos, más como un hábito banal.
Claro, claro, es que lo que pasa, claro, pero hay familias que es como tradición ir, no sé, de repente el panorama familiar, en vez de ir a la plaza, en vez de ir a una playa, en vez de ir a un parque, van al mall. Independientemente que a uno les resulte absurdo, que le resulte burdo, eh, porque hay personas hay personas que sueñan con alcanzar las cosas que hay detrás de los escaparates. Me diste el pie, me diste el pie y ahora yo te voy a leer. ¿Ya? Veamos. Bueno, em, Trunchbull sueña que es una mariposa. Bueno, una vez Trunchbull soñó que era una mariposa que aleteaba feliz a su gusto. No sabía que, no sabía que era Troll. De golpe se despertó y entonces se quedó estupefacto de que era Troll. No sabía si era el sueño de Troll, que era una mariposa, o el sueño de la mariposa, que era Troll. Y listo. Qué maravilloso esa fábula taoísta. Es una, sí, la parábola dice, entre Troll y la mariposa existe necesariamente una diferencia. A esto se le llama transformación de las cosas. Y bueno, me quedé muy lupeando mucho en esa sensación porque me acuerdo que mi mamá cuando era chica me lo había contado. Si bien mi mamá era licenciada en filosofía y era más como de Occidente, a veces no sé por qué aparecía con estas cosas y, y ahora lo estoy conectando porque em, ella nunca estudió, debe haber leído cosas, obviamente, pero filosofía oriental no. Eh, Era más de filosofía del lenguaje, epistemología, ¿viste? Eh, y, y es muy loco que yo me encuentre con el Tao de grande. eh, También hoy tuve un par de imágenes así, que revelaciones que estoy meditando muchísimo y bueno, lo único que me interesa en este momento es meditar. Y no estoy entrenando, ¿viste? Nada. Eh, y justo estaba viendo el horóscopo chino, yo soy búfalo de agua, y a Lao Tse se lo representa también, porque es uno de los maestros del Tao, cabalgando que viene sobre, dicen que el Tao de Lao Tse es un búfalo de agua. Y bueno, tiene un montón de, de connotaciones. Y el de Chuan Shu es, después me voy a aprender bien el nombre, es más tipo una mariposa que juega con los sentidos y revolotea como pícaramente. Entonces hay distintos maestros en la filosofía del Tao y cada uno tiene como sus particularidades, su personalidad y su forma de relatar, de hablar sobre la existencia, las relaciones, etcétera. Bueno, es infinito. Yo creo que hace muy poquito que estoy practicando, no sé si 7 años. Yo no puedo dejar de comer carne, entonces no dejo de estar como en la periferia. De hecho, dije, yo no quiero recibir el Tao porque no me siento como digna y no me siento, no creo que vaya a dejar de comer carne por un montón de cuestiones. Eh, Igual nunca sé, porque todo se transforma, pero Mm, ese es mi estado presente. mm. Y bueno, Sí, nada, me parece con las sí. parábolas de Tao son como muy, muy pequeñitas y poderosas en lo que abren la significación y en lo que nunca se agotan. Vos la volvés a leer o a escuchar y cada vez se resignifica y cada vez aplica al presente que ya cambió. No sé, Mm, eso tienen los libros del canon, ¿no? Los clásicos del canon de poder devolver, ya sea literatura o filosofía o religión, ¿por qué siguen presentes? Más allá de que uno tenga fe o no, no importa lo que vos creas. Si crees en el tornillo, vale el tornillo. Pero ¿por qué siguen presentes, no? Entonces,
Ah, bueno, eso me quedé flasheando. Sí, 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 sí. De hecho, es tan así como tú lo mencionas que a diferencia de nuestra historia, o sea, si nosotros observamos la filosofía occidental, lo que encontramos es un rastro de pensadores, 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 pensadores. Lo que ocurre en la filosofía oriental, por ejemplo, es que siempre se habla del Tao o siempre se habla del confucianismo o siempre se habla, pero cada cierto tiempo o cada cierta escuela o cada cierta dinastía, como que aparecen interpretaciones distintas de este devenir, que son los que son, que es la literatura que a nosotros nos llega, ¿ya? Y que son como distintas capas. Entonces, no es que un filósofo haya descubierto, como acá en Occidente, como que un filósofo descubrió y se le ocurrió que hablar de tal cosa que no estaba. No, lo que se descubre es una nueva arista de esta metáfora que está ahí siempre presente. Ujú, claro. Entonces, claro, bueno, la filosofía del Tao es maravillosa y es también muy inasible, precisamente por este devenir constante al cual se refiere. Eh, Desde ahí, bueno, yo estudio hace más de 20 años que estudio el libro de las mutaciones, el I Ching, que el I Ching de alguna manera está vinculado al Tao, pero es como que el I Ching lo que intenta describir es cómo se mueven las cosas en Mm, los distintos ciclos, ¿no? Todas las permutaciones y todas las posibilidades en una especie de sistema algorítmico que es bastante, eh, que puede ser bastante preciso y puede ser bastante certero, eh, y que se vincula con el Tao precisamente porque eh, lo que yo tengo entendido es que el Tao es el camino del medio, ¿no? El camino del medio donde este flujo incesante del yin y el yang empieza como a generar, empieza como a regularizarse y empieza como a... y que es una búsqueda constante y que es muy difícil de agarrar, digamos, porque lo que es el mundo es algo que está en constante cambio y en constante transformación y que nos lleva de un lado a otro. Entonces, lo que uno busca a través del Tao es aquietar la mente, aquietar el ser para poder fluir con esas energías y no resistirse a esas energías. claro. Entonces, entonces, pero eso va más allá, volviendo a lo que a la premisa inicial, como que va más allá de hay ritos para conectar con eso, pero va más allá del rito, digamos. Sí, 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 hay ritos. O sea, en el caso de la práctica son clases, se habla de las virtudes. Bueno, el Wushin, que es el sistema de los 5 elementos, después lo pones en práctica porque se hace mucho foco en los vínculos. Y yo comprobé mucho porque es muy empírico, digamos, muy pragmático. Entonces, cada vez que se hablaba de alguna virtud, durante la semana vos te quedás ahí revoloteando en eso y lo aplicás porque te volvés como más consciente, entonces revisás tus propios errores. eh, y a diferencia, a ver, seguramente me expreso mal, pero a diferencia de esto de reflexionar, a diferencia, yo venía de hacer muchos años de psicoanálisis, donde, digamos, encontrás la culpa en el otro y justificás tu victimez
intimidad, digamos, de alguna manera, no es tan así, lo estoy reduciendo, obviamente. Acá se pasaba la bola a mí mismo y de decir, bueno, si en un vínculo hay alguien que hace algo que a mí me perturba, yo estoy reaccionando o provocando eso mismo. Entonces, empezás nada, yo encontré como, volví la pelota a mí, digamos, si bien inicialmente con la terapia tradicional me fortalecí para poner límites, porque encuentro cosas que no podía decir con palabras, de este lado eh, pude ver en un milimétricamente las cagadas que me mandaba yo, que me sigo mandando, pero por lo menos soy un poco más consciente y, y empecé a pedir perdón, como flores rotas, primero en mi familia, qué sé yo, con mi hermano, no sé, eh, y, y esto de, y esto de cambiar el punto de vista, de la perspectiva, de ver más de este lado eh, lo que estaba haciendo para no seguir tropezándome. Eh, Revisar. Pero bueno, es como es eterno, digamos, como estamos aprendiendo, eh, es muy difícil. Eh, yo siento que es un camino de vida. O sea, por ejemplo, en eh, el I Ching se basa en la alternancia del yin y el yang, ¿no? Eh, a partir de esa alternancia, que digamos como la parte, como si lo llevamos al occidente cuando se habla de las dimensiones del espacio, ¿ya? Tenemos que aparece las dos dimensiones, abierto y cerrado, el yin y el yang, lo claro y lo oscuro. Entonces lo que hace el I Ching primero, hace la primera permutación donde duplica esta energía, el yin y el yang, y ya no son dos posibilidades, sino que son cuatro. Entonces en el I Ching se habla de los cuatro símbolos. Los cuatro símbolos que pueden ser mañana, mediodía, tarde, noche, niñez, adolescencia, madurez y vejez, invierno, verano, otoño, primavera, o Y cualquier, o cualquiera de esa, o cualquiera de esos puntos de referencia cardinales, norte, sur, este, oeste, qué sé claro, yo. porque ahí está el Wushin, Claro, los claro, elementos, madera, claro. fuego, metal, agua, y en el centro la tierra, que es la fe, el Claro, claro. Eso es como, pero eso es un poquito posterior al I Ching. Eso es un poquito posterior al I Ching, porque lo que hace el I Ching después genera una tercera dimensión, agregando una línea más, y se transforma en los trigramas. Y los trigramas son ocho, que son el cielo, que es la energía yang, la tierra, que es la energía yin, que es la madre. Y a partir de la alternancia de estos dos aparecen los tres hijos y las tres hijas, ¿cierto? Los tres hijos tienen dos líneas yin y una línea yang, y esa línea yang es la que les otorga la cualidad. Esa línea yang representa las distintas etapas del movimiento, y ahí aparece el trueno, que es Shen, que es como el movimiento ascendente, como el golpe, como el remesón, ¿no? Como el caos. Luego aparece el agua, que es Kan, y el agua es el yang encerrado entre lo yin, lo claro encerrado entre lo oscuro. Es como el dejarse llevar. Es muy interesante porque los chinos entienden el agua como el torrente que cae. Es como tú agarras el agua y el agua siempre va a caer. Siempre va a caer. Entonces, el movimiento del agua no es independiente,
no es propio, sino que está condicionado por las circunstancias. Está dentro del movimiento. Entonces el agua en el I Ching es Kan y Kan es el peligro, porque en el peligro tú lo controlas, sino que el agua simplemente se mueve. Luego, finalmente tienes la montaña, que es Ken, que también tiene que ver con la mano que cuida, con el detener este movimiento, con el ser capaz de detener este movimiento, ¿ya? Y por otro lado, tenemos las hijas. Las hijas, esto es muy parecido a a la genética, cuando te enseñaban genética en el colegio. Las hijas tienen dos partes del padre y una parte de la madre, que es la línea yin, que es la que les entrega la cualidad. Y las cualidades que reflejan los trigramas yin son las cualidades de la inteligencia. Entonces tenemos el viento, que es cuando el yin entra por debajo, que es como que es como la madera, ¿no? Que es como lo que es como que es como la capacidad de investigar, la capacidad de escarbar, de buscar los recovecos, de indagar, ¿no? De conectar datos, qué sé yo. Luego tenemos el fuego, que es Li, y el fuego son dos líneas oscuras rodeando a una clara y que tiene que ver con la claridad, tiene que ver con la luz que entra por los ojos y tiene que ver con la convicción. Y finalmente tenemos Dewey, que ellos le llaman lago, ¿ya? Pero la idea del lago es como la idea del humedal, ¿no? Que es el punto de encuentro entre el agua y la tierra y que tiene que ver con el metal y que tiene que ver con la condensación y que tiene que ver con la seducción también, ¿ya? Estos 8 trigramas, luego, de una manera que yo desconozco, porque hay de repente en la información que he recibido, como que recibimos desde Oriente, hay ciertos vacíos también, ¿ya? De alguna manera esto, para simplificarlo, lo transforman en los 5 elementos que son la tierra, la madera, el fuego, el agua y el metal, ¿ya? Y si tú te metes a estudiar medicina china, eh, cada, ellos representan los órganos, ellos Sí, hacen la distinción entre los en órganos, la cultura todo está regido por Wuxing, hasta la decisión de tener hijos, hacer negocios, todo, medicina, todo. claro, exactamente. Exactamente. Es como de alguna manera un eje ordenador que es supracultural, digamos. Eh, por ahí, de hecho, hay una historia que, bueno, las dinastías chinas eran todas muy sanguinarias y de repente hubo un emperador en algún momento que hizo una purga y que empezó a quemar toda la literatura que existía antes que él, toda la producción cultural antes que él. Y no tocó a Li Qin. Como que una de las cosas que conserva es esa. Es como una piedra, es como una piedra angular que yo no sé en la China moderna qué tanto se mantiene, pero no me cabe duda que debe estar metida ahí. La China moderna es, o sea, como nosotros con más tecnología, pero van a una bruja, mi maestra, yo sé que va a una bruja de Wushu, digo, para ver, no sé, el futuro económico, 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 dinero, dinero, dinero. Buah. Mm, Pero no detrás de no eso, dejan de ser más banales y mercantilistas que cualquiera. Este, claro, todo eso que claro, nosotros idealizamos de los sabios y todas esas cosas, qué sé yo. claro. De hecho los antropólogos hablan mucho de Nosotros eso como romantizamos mucho en el Occidente. exotismo. Sí, Porque sí, es como que vemos lo que es lejano a nosotros como que lo idealizamos.
Sí, no deja de ser atractivo porque hay una diferencia de 5.000 años de historia, entonces alguna profundidad deben haber llegado, pero lo que es la ciudadanía hoy, digamos, no es todo eso que admiramos y que flasheamos con las películas o series. Como mirar un dorama y pensar que vas a ir a Seúl y un potrazo coreano te va a dar bola, son fantasías animadas de Disney. Pero bueno. Claro, claro. Es como, es como, bueno, los seres humanos siempre codiciamos lo que no tenemos. Y lo que no tenemos como que lo proyectamos hacia afuera y de repente encontramos como estas piedras angulares que desde el discurso, ¿no? Desde la filosofía o desde la producción artística, encontramos, encontramos así que son nuestro referente así, pero de la vida, ¿no? Es como lo que ocurre, por ejemplo, con el tema de las, como lo que ocurre, por ejemplo, con el... Yo tenía un amigo hace mucho tiempo con el que conversábamos mucho y y él le gustaba mucho esta cosa bien gay, digamos, de las divas pop, ¿no? Mm. Y es como que las divas pop, más allá de lo que uno pueda pensar, como que, como que de alguna manera son como representaciones de deidades, ¿no? Sí, Es sí, como un los culto también. gays hacen un culto de la figura femenina, así como si fuera una Shiva, sí, exagerado, sí, como eso que Claro, decís, de esa fantasía eh, que se da en, en todo, en mayor o menor grado, no deja de ser mojones que te mantienen en movimiento, deseos a los que uno quiere llegar y que te mantienen el deseo propio de seguir en una actividad eh, y querer mejorar en el buen claro, sentido, como es una automejoración en el buen sentido. Si el gay quiere alcanzar esa feminidad, desde su incapacidad, ya sea física o cultural, lo que sea, no deja de ser un buen estímulo para un autocuidado, para un refinamiento, para una intelectualidad, porque una culturización propia de la mejora. eh, y eso se da en cualquier cosa que practiquemos. eh, ¿No? claro, y también pasa con lo masculino, ¿no? Claro, También pasa con lo masculino, con las estrellas del deporte, qué sé yo, eh, este culto a los tenistas, a los futbolistas, incluso los boxeadores, qué sé yo, claro. eh, Aunque uno como, sepa que nunca va a alcanzar eso, es un estímulo para la transformación positiva. claro, puede ser usado para puede ser usado para la transformación positiva, pero también puede despertar neurosis, ¿no? Hay hay un psiquiatra que leí hace harto tiempo que se llama, un psiquiatra gringo que se llama James Hillman, que hablaba del monoteísmo cultural. Perfecto, perfecto, perfecto.